Buenas tardes, docentes. Somos el grupo número 6 del curso de Historia y Sistemas Contemporáneos de la Psicología. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación acerca de la psicología cognitiva. Vamos a tratar temas como la definición de la psicología cognitiva, los antecedentes y orígenes de esta corriente, los principales representantes y sus aportes a la psicología actual. Así también vamos a hablar acerca de las aplicaciones de la teoría. Bien, hablando un poco más acerca de la psicología cognitiva, vamos a entender que la psicología cognitiva es una rama de la psicología que está centrada en el estudio de los procesos mentales, como la percepción, el pensamiento, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas. Esta disciplina se interesa por cómo las personas hacen su proceso de adquisición, almacenamiento y cómo procesan y utilizan la información que perciben de su contexto social y cómo es que estos procesos cognitivos influyen en su comportamiento humano en el día a día. Podemos decir que en esencia la psicología cognitiva continuamente está explorando cómo el saber cómo las personas procesan la información del mundo que les rodea y cómo esta va a afectar a la toma de sus decisiones en la resolución de problemas y las interacciones que tengan en el día a día. Algunos de los temas de investigación más comunes dentro de la psicología cognitiva incluyen el desarrollo de la investigación acerca del aprendizaje, la atención, la percepción y la toma de decisiones. Vale decir que esta área de la psicología ha sido muy importante ya que ha influido en el desarrollo de diferentes terapias cognitivas que se utilizan para tratar trastornos mentales, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual. La psicología cognitiva ha contribuido significativamente al entendimiento de cómo es que las personas procesan la información y cómo es que se pueden abordar los problemas cognitivos y emocionales. Para continuar, le doy pase a mi compañero. Gracias. Orígenes del conductismo. El conductismo es una de las corrientes más influyentes en la historia de la psicología. Se desarrolló a principios del siglo XX como una reacción a las corrientes previas, como el estructuralismo y funcionalismo, que se centraban más que todo en el estudio de la conciencia y de los procesos mentales internos, ¿no? A diferencia del conductismo, que en este caso se identifica por su énfasis en el estudio científico del comportamiento observable y medible. Uno de los precursores fue John Watson. En su famoso artículo de 1913, La psicología tal como la ve el conductista, Watson afirma lo siguiente: la psicología, tal como la ve el conductista, es una rama puramente experimental de la ciencia natural. Su objetivo es la predicción y el control de la conducta. Este artículo marcaría el inicio del movimiento conductista. Antecedentes del conductismo. Uno de los antecedentes sumamente importantes fue el trabajo de Iván Pavlov en Rusia. Este demostró experimentalmente el condicionamiento clásico, que es un proceso por el cual un estímulo neutro llega a evocar una respuesta refleja, a través de la asociación repetida con un estímulo que naturalmente evoca esta respuesta. En la siguiente diapositiva vamos a explicar esto de forma un poco más visual. El aporte de Pavlov influyó en la visión conductista, sobre que el aprendizaje es un proceso de asociación, y que vemos con esa palabra, asociación, recordemos esto, y que el comportamiento es moldeable, ¿no? A través de la manipulación de estímulos y respuestas. Ahora, un ejemplo más visual, ¿no? Este es un ejemplo bastante común que vemos para explicar el condicionamiento clásico, que nos pone, por ejemplo, antes del condicionamiento, nos ponen a un perro, un animal, bueno, en este caso es un perro, que está viendo su comida, ¿no? Un plato de comida. Que la respuesta lógica sería que el perro empiece a salivar porque piensa que va a comer, ¿no? Luego, antes del condicionamiento todavía se le pone un silbato, esto como un estímulo neutro, ¿no? El sonido del silbato, claro, el perro lo va a escuchar, va a recepcionar el estímulo, pero no va a pasar nada, ¿no? No va a generar ningún tipo de respuesta en el perro, por ser un estímulo neutro. Ahora, ya durante el condicionamiento, se le pone el plato de comida al perro, al can, junto con el sonido del silbato, ¿no? Entonces, en este momento va a ocurrir la asociación. El perro va a asociar el silbato, el sonido del silbato con la comida y viceversa, ¿no? Y esta es una respuesta condicionada. Y entonces va a empezar a salivar también. Luego, ya después del condicionamiento, no va a ser necesario que el perro vea la comida, el plato de comida, para que empiece a salivar. Simplemente escuchando el silbato, el sonido del silbato, este pitido, el perro lo va a asociar con el plato de comida, ya lo tiene interiorizado y entonces va a empezar a salivar. Será una respuesta condicionada. Ahora nos toca mencionar los puntos sobre la teoría interconductista de Cantor. Comprende lo siguiente: la teoría interconductista de Cantor se formula a través de la interacción que tiene el individuo o el organismo vivo con el entorno. Cantor formula a través de un sistema el funcionamiento del interconductismo. Estos sistemas son compuestos por 4 principios, de los cuales hablaremos más adelante. También se considera que los eventos psicológicos pueden ser explicados a través de otros aspectos de la ciencia del comportamiento. Cantor propone variables para entender el funcionamiento de la psicología en los individuos que están expuestos a un entorno.
La primera variable son los eventos estimulantes, son todos aquellos que tienen contacto con el individuo. Como segunda variable tenemos al organismo, que está expuesto a los estímulos y que ofrece reacciones biológicas. Como tercera variable tenemos a la función del estímulo y la reacción que representa. Como cuarta variable tenemos a las funciones situacionales y las operaciones que ejercen en el caso analizado. Las siguientes variables son el medio interconductual, los eventos disponibles y la historia interconductual. Como vimos, cada variable alude a la conexión entre el individuo y el entorno que lo rodea. Ahora pasamos a observar al interconductismo desde los principios que nos ofrece Cantor. El primero es el naturalismo. Esta confiere la capacidad de poder explicar la actividad del organismo o el individuo desde su entorno. Como segundo principio tenemos al pluralismo científico, que para Cantor se considera que los aspectos del interconductismo pueden ser explicados desde otro tipo de ciencias de la conducta, con el fin de que la ciencia pueda avanzar y llegar a mejores resultados. El tercer principio es la multicausalidad. Lo que Cantor quiere decir con este aspecto o principio es que los funcionamientos del interconductismo pueden ser explicados desde procesos muy complejos para llegar a tener respuestas en el campo de la psicología. Y como cuarto principio tenemos el orden psicológico del organismo o individuo, que determina los patrones de conducta y el actuar humano. Ahora hablaremos de Arthur Staats y la teoría del conductismo psicológico. Esta postura sostiene que la personalidad puede explicarse a través de la conducta observable del individuo, enfocándose en el mundo interno o las emociones del individuo y también las estructuras de aprendizaje que posee y ha desarrollado durante el tiempo de vida. El conductismo psicológico y la personalidad son estudiadas en base a tres aspectos: la relación sensoriomotora, el mundo emocional y también las habilidades cognitivas y lingüísticas. Cada uno de ellos alude a que podemos desarrollar estos aspectos desde que nacemos hasta que tenemos un punto álgido en nuestro aprendizaje, lo que en determinadas situaciones nos ayuda a resolver problemas. Ahora pasemos al campo educativo. El aprendizaje acumulativo nos ayuda a demostrar conductas cognitivas del aprendizaje, las mismas que son representadas de forma cotidiana. En el campo lingüístico, la conexión verbal es muy importante para poder expresar en diversas situaciones nuestras emociones, ya sean positivas o negativas, en cuanto sea la respuesta emocional que demos ante las situaciones adversas. Pasemos a hablar de los trastornos del comportamiento. Arthur Staats rechaza que los trastornos del comportamiento sean algo innato, sino que estos aspectos son aprendidos en el entorno que los rodea. Nosotros como individuos podemos acatar nuevas respuestas para la asimilación de demandas vitales, rechazando así los comportamientos anormales y los mismos que nos incluirán de manera eficaz en la sociedad. Skinner fue un psicólogo estadounidense muy importante. Él fue padre del conductismo operante y padre del análisis del comportamiento. También es uno de los principales divulgadores del conductismo, pero no fue el pionero. Él fue graduado, hizo sus doctorados en Harvard, se enfocó en el estudio del aprendizaje, y él fue influenciado por Keller y Watson, dos grandes también de la psicología. Estos dos últimos que mencioné pensaban igual que Skinner. Ellos también pensaban de que la psicología debería ser estudiada como una ciencia, ¿no? Skinner en sus teorías nos indica de que en los experimentos que él realiza, ¿no? Nos indica de que sus descubrimientos hace de que una persona podía llegar a cambiar su conducta si es que era recompensada de alguna forma. Por ejemplo, un niño al querer generar hábitos en el que no sean forzados ni mucho menos sean por obligación, se le puede armar un horario, sin darle un tiempo de logro, y si llega a lograrlo durante todo el tiempo que va a hacer ese hábito, se le puede dar un premio al final. Por ejemplo, por una semana, los 6 días, necesita hacer ese hábito. Puede ser levantar sus juguetes. Si durante los 6 días logró hacerlo,
Al séptimo día se le llega a dar su premio. Y de esa forma, Skinner nos demuestra de que una persona en un lapso de 3 meses promedio pueden llegar a cambiar. Bien, ahora les voy a hablar sobre Iván Pavlov. Pavlov era una persona que descubrió el condicionamiento clásico. Pavlov era un fisiólogo ruso, el que se dedicaba a estudiar el aparato digestivo y los jugos gástricos. Él llegó a ganar un premio Nobel en medicina y fisiología. El condicionamiento clásico surge como consecuencia de lo que él estaba estudiando en medio de con sus colegas, ¿no? En medio de los experimentos que ellos realizaban sobre los jugos gástricos en los animales, ellos experimentaban con perros. Entonces, Pavlov se dio cuenta de una conducta que tenían los animales antes de recibir el alimento, y es que ellos llegaban a ensalivar antes de que llegue su comida. Es más, se dio cuenta de que los animales empezaban a ensalivar cuando las personas que los alimentaban llegaban a entrar al lugar donde los animales estaban, ¿no? Pavlov con el descubrimiento que hace de del condicionamiento clásico, nos hace entender de que hay conductas que podemos llegar a adquirir, y esto también puede influenciar en nosotros del ensalivamiento, ¿no? El solo llegar a pensar, no sé, por ejemplo, en un pollo a la brasa, puede ser, el solo imaginarnos, pensar y el mismo hecho de ver una imagen sin que sea comestible nos llega a causar una ensalivación en nosotros. Entonces, con este gran descubrimiento, Pavlov fue muy reconocido en realidad, ¿no? Eso sería todo. Hola a todos, continuando con la exposición, yo les hablaré de los otros dos representantes del conductismo, en sus aplicaciones de estas teorías en la psicología. Bueno, voy a empezar con el primero, que es Jacob Robert Cantor, un psicólogo estadounidense, representante del interconductismo. Bien, sobre el interconductismo, la aplicación que se le da en psicología, un ejemplo claro, es la lectoescritura infantil. Y en este caso, más directamente o más puntualmente, en las tutorías entre iguales. Este ejemplo claro que nos da el interconductismo trata sobre cómo los niños mayores o escolares mayores que ya han desarrollado o tienen habilidades sólidas respecto a la lectura y a la escritura, son emparejados con niños o escolares mucho más jóvenes o más jóvenes que ellos que necesitan apoyo para mejorar este aprendizaje. Estos niños mayores actúan como mentores y ayudan a estos niños más jóvenes a practicar la lectura y la escritura, brindándoles ejemplos y correcciones constructivas. La idea es que estos niños menores puedan sentir confianza, ya que están trabajando entre iguales, es decir, entre escolares, estudiantes como ellos mismos. Bien, ahora les hablaré sobre otra aplicación en la teoría del conductismo. En este caso hablaremos de Arthur Statz, que es un psicólogo estadounidense, quien trabaja el conductismo psicológico. La aplicación que se le da al conductismo psicológico en la psicología va directamente encaminada a la aversión condicionada. En este caso yo les voy a hablar de la aversión condicionada. En este concepto se refiere a la asociación de un estímulo previamente neutral con una experiencia aversiva. Por ejemplo, si alguien enferma después de comer un alimento, es posible que esa persona, puede ser un niño, puede ser un adolescente o hasta un adulto, pueda desarrollar una aversión que está condicionada a lo que le ha sucedido previamente. Es decir, como le ha hecho daño o como le ha desmejorado, esto puede generar una aversión condicionada hacia este alimento. Y en una siguiente oportunidad, él o ella va a evitar consumirlo, ya que va a asociar esa experiencia pasada de manera negativa, es decir, en este caso, que le va a volver a hacer daño, y es algo que nos pasa a muchos. Muchas gracias. Hola, soy Juliano Rivera Bernal. En aplicaciones de la teoría me toca desarrollar casos concretos de dos enfoques del conductismo. Comencemos con Iván Petrovich Pavlov, representante del condicionamiento clásico, donde se plantean los reflejos adquiridos o condicionados que vienen a ser un medio de aprendizaje que a través del estímulo implementado puede adquirir una respuesta condicionada. Aquí mostramos dos ejemplos. Primero, cuando un estudiante es intimidado en la escuela, caso de bullying.
el pequeño puede empezar a odiar la escuela y responder con miedo ante la sola idea de la escuela. El escolar también puede tener aversión si ha sido humillado y castigado por el profesor. Este comportamiento incluso puede continuar durante toda la carrera académica del estudiante. Y en el segundo caso, el primer niño de la fila empieza a llorar al ponerle una vacuna. Entonces todos los niños de la fila empezarán a llorar. Y finalmente todos los niños estarán llorando, incluso antes de ver la aguja. Este es un perfecto ejemplo de condicionamiento clásico, donde el llanto es la conducta aprendida por el condicionamiento clásico. Existen muchos matices dentro del enfoque conductista. Abordaremos la versión radical, formulado por Burrus Frederick Skinner, a quien alguna vez le preguntaron por qué se calificaba a sí mismo como conductista radical, contestando que simplemente porque en su formulación no tenía cabida nada de índole mental. Por eso decía, debemos mirar solo las causas externas y observables del comportamiento humano. Recordemos que el conductismo radical propone técnicas de modificación de conducta a través del condicionamiento operante, donde se utilizan recompensas y castigos para hacer que se aprenda algo que queremos. Para este caso, desarrollaremos ejemplos prácticos en la enseñanza escolar. En lo que respecta al refuerzo positivo, se trata de ofrecer algo del agrado del niño para que la situación se vuelva a dar. Por ejemplo, unas felicitaciones o darle un premio por parte del profesor o profesora cuando se ha contestado correctamente. La finalidad es premiar a las personas para que aumenten la frecuencia de una conducta deseable. En lo concerniente al refuerzo negativo, se trata de quitar algo que no le gusta para conseguir aumentar la probabilidad de que vuelva a ocurrir algo deseable. Los alumnos que se han portado bien, hoy no tienen que limpiar el aula, no tienen que limpiar el baño de la escuela. Aquí buscamos que una persona haga algo con el objetivo de eliminar un estímulo negativo. En lo que respecta al castigo positivo, se trata en dar algo que no gusta al niño para que la conducta no vuelva a ocurrir. Se le puede dar un sticker rojo, una tarjeta roja, una pegatina roja a los niños que, por ejemplo, se porten mal, ¿no? En lo concerniente al castigo negativo, se trata de quitar algo positivo para disminuir la probabilidad de que una conducta ocurra. Si te portas mal, no vas a ver la televisión, no verás dibujos animados. Se les está privando de algo que les gusta hacer. Los principios planteados por Skinner siguen absolutamente vigentes, utilizándose en toda una gama de situaciones y contextos. Muchas gracias por su atención.